La evolución es una realidad tan innegable como el calor del sol. Richard Dawkins. Es posible probar de forma incontestable la validez de la teoría de la evolución basándose en la observación y la experiencia. Los científicos han notado que los seres vivos pueden experimentar cambios menores a lo largo de generaciones, por ejemplo, mediante el cruzamiento selectivo. Los evolucionistas afirman que la acumulación gradual de pequeños cambios en el lapso de miles de millones de años provocó los grandes cambios necesarios para que los peces se convirtieran en anfibios y los simios en hombres. Este hipotético proceso recibe el nombre de macroevolución. Charles Darwin enseñó que las pequeñas variaciones observadas en la naturaleza indican que cambios mucho mayores que nadie ha presenciado también son posibles. Según Darwin, ciertas formas de vida primigenias, supuestamente simples, sufrieron una serie de modificaciones ligerísimas a lo largo de vastos periodos de tiempo hasta originar los millones de formas de vidas que hay en la Tierra. Podríamos considerar lógico este postulado. Podríamos razonar que si una especie pueden ocurrir variaciones menores, ¿por qué no podría la evolución producir modificaciones mayores a lo largo de extensos periodos de tiempo? Pero la realidad es que la teoría de la evolución descansa sobre tres mitos. Mito 1. Las mutaciones proveen la materia prima para la creación de nuevas especies. Mito 2. La selección natural condujo a la creación de nuevas especies. Mito 3. El registro fósil documenta los cambios de la macroevolución. Centrémonos en el mito 1. Las mutaciones. La teoría de la macroevolución gira en torno a la idea de que las mutaciones, cambios aleatorios en el código genético de plantas y animales, pueden originar no solo nuevas especies, sino familias completamente nuevas. Muchos de los caracteres de las plantas y los animales vienen determinados por las instrucciones del código genético, los planos contenidos en el núcleo de cada célula. Los estudios han demostrado que el citoplasma, las membranas y otras estructuras celulares también intervienen en la configuración de un organismo. La membrana, el límite exterior de la célula, es la bolsa y el citoplasma es la sustancia viscosa. Por supuesto, una célula es mucho más que solo una bolsa de algo viscoso. La membrana es una estructura delicada, formada por dos capas de lípidos y proteínas que controlan lo que entra y lo que sale de la célula. Pero sigamos hablando de la primera teoría, la macroevolución, la mutación que provee la materia prima para las creaciones. Para ello hablaremos del doctor Hermann Joseph Müller. Fue un biólogo y genetista estadounidense renovador de la genética, autor de notables estudios acerca de la acción de los rayos X como productores de mutación, la acción de las radiaciones sobre células. Por estos trabajos le fue concedido el Premio Nobel de la Fisiología o Medicina en 1946. Hermann Müller dice: si como Darwin sostuvo la adaptabilidad de los seres vivos es el resultado de la selección natural, más que de una tendencia teleológica en el proceso de variación mismo, entonces las variaciones hereditarias deben ocurrir en la mayoría de las condiciones en numerosas direcciones para dar una amplia gama de opciones para el proceso selectivo. Y podemos seguir hablando más de este tema porque está muy interesante. Las moscas de la fruta o moscas del vinagre, se hicieron experimentos con ellas mediante la ionización de rayos X y debido a eso sufrieron mutaciones. Aunque tenían muchas deformidades, seguían siendo moscas del vinagre, no era una especie nueva. El doctor Müller confirmaba que se podían seguir haciendo experimentos con animales y plantas, pero de ninguna manera se podía hacer con los seres humanos. Por obvias razones, el riesgo que podía ocurrir a una persona por recibir esas mutaciones. Pregunta: ¿qué ha revelado un siglo de investigaciones en el campo de la genética? A finales de la década de 1930, la comunidad científica abrazó efusivamente una novedosa idea.
Si la selección natural, el proceso por el que las criaturas mejor adaptadas al medio sobreviven y se propagan, podía producir nuevas especies vegetales a partir de mutaciones aleatorias como se pensaba, seguro que el hombre sería capaz de hacer lo mismo y de un modo más efectivo mediante la selección artificial de las mutaciones. Y ahí entra Wolf Eckhard Longning. El Dr. Longning estudió biología, literatura inglesa y filosofía en las universidades de Berlín, Mainz y Frankfurt. Graduado en biología por la Freie Universität Berlin, el tema de sus tesis de fin de carrera fue un análisis de las diversas teorías sobre el origen y la evolución de las plantas. Sobre esa década del 1930, Longning, quien lleva unos 30 años estudiando las mutaciones genéticas en vegetales, explica: los investigadores pensaron que había llegado la hora de revolucionar el método tradicional de crianza de plantas y animales. Creyeron que provocando mutaciones y seleccionando las que fueron beneficiosas obtendrían nuevas y mejores variedades. Algunos hasta esperaban ver surgir especies completamente nuevas. Pese a todo el dinero invertido, afirma el investigador Peter von Sengbusch, los intentos de conseguir variedad de mayor rendimiento mediante radiación para inducir mutaciones fracasaron ostensiblemente. Y Longning señala: para los años 80, las esperanzas y la euforia de los científicos habían terminado en un fracaso mundial. La selección por mutación como una rama autónoma de investigación fue abandonada por los países occidentales. Casi todos los mutantes morían o eran más débiles que las variedades silvestres. Las mutaciones, convertir una especie determinada en una completamente distinta, las pruebas demuestran que no. Los estudios de Longning lo llevaron a concluir que las especies debidamente definidas tienen límites claros que las mutaciones accidentales no pueden eliminar ni traspasar. Lo anterior aprendido tiene muchas implicaciones. Si científicos consumados son incapaces de producir nuevas especies, induciendo mutaciones y preservando las que sean útiles, ¿qué probabilidades hay de que un proceso carente de inteligencia lo haga mejor? Si las investigaciones demuestran que las mutaciones no pueden transformar una especie original en otra totalmente diferente, ¿cómo entonces podría tener lugar la macroevolución? Recordemos que la evolución es la historia de un sujeto Conocía a otro que 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 conocía a otro.